Hoy vamos a practicar español mientras te cuento mis choques culturales como colombiana viviendo en Polonia. Hola, me presento, soy Andrea, soy de Colombia y llevo casi 3 años trabajando como profesora de español en Polonia. Quédate hasta el final porque te voy a contar mi error de pronunciación en polaco que me puso roja de vergüenza. Sin más, empecemos. Antes de llegar a Polonia no sabía mucho sobre el país. Más allá de el Papa, la Segunda Guerra Mundial y el vodka. Sí, solamente estereotipos. Nunca me imaginé llegar y encontrar un país tan próspero y moderno. El primer choque cultural fue la comida. La gastronomía polaca es bastante diferente a la gastronomía colombiana en cuanto a variedad de platillos, variedad de ingredientes y métodos de preparación. Mi paladar no estaba acostumbrado a olores y sabores fermentados y ahumados. Pongamos por caso las sopas. En Colombia las sopas suelen estar cargadas de carnes y carbohidratos, pero las sopas polacas tienen ingredientes que en un principio me parecieron rarísimos. Hay muchas sopas agrias y con sabores fermentados. Sopas como el żurek y ogórkowa para mí fueron un choque al inicio. Otros elementos que me sorprendieron fueron la presencia del repollo y la remolacha. Están presentes en muchísimas preparaciones. En Colombia el repollo y la remolacha son usados para ensaladas y poco más. Pero en Polonia puedes encontrar repollo y remolacha en infinidad de platillos. En sopas, en guisados, estofados, en pierogi, en fin, en todas partes. La principal diferencia que encuentro entre estas dos gastronomías es que en la cocina polaca se valoran mucho ingredientes fermentados, sabores agrios y fuertes. En la gastronomía colombiana siempre preferimos todo muy fresco y no estamos acostumbrados a sabores ácidos o fermentados. Sin embargo, este choque y este contraste me ha hecho expandir muchísimo mi paladar y ahora no puedo vivir sin ogórki kiszone en mi nevera. El siguiente choque cultural es un típico choque cultural de los extranjeros en Polonia. Sí, estoy hablando del tiempo. Y a mí personalmente no me molesta el frío. No tengo ningún problema. Puedes usar guantes, puedes usar gorro y está todo bien. El problema con el tiempo en Polonia, para mí, son 2 factores. El primero es la falta de sol. Yo vengo de un país tropical. Soy de Colombia. El sol es pan de cada día. En Polonia, sin embargo, en los duros inviernos es muy común ir al trabajo, volver del trabajo y no ver el sol ni un solo momento del día. El segundo aspecto, que realmente todavía no sé cómo manejarlo, es el hecho de que los andenes o las aceras se congelen. Sí, especialmente este invierno que ha pasado fue uno de los inviernos más fríos de los últimos años. ¿Y qué pasa? En estos momentos todos los polacos se vuelven profesionales en patinaje sobre hielo. No tienen otra opción porque los lugares por donde caminamos se congelan. Y no hay mayor opción que simplemente intentar sobrevivir y caminar como un pingüino. Es algo a lo que todavía no puedo acostumbrarme. El siguiente choque es el café y las cafeterías. Como colombiana, el café lo es todo para mí. El café es mi vida entera. Y me sorprendió mucho que en Polonia he encontrado no solo gran variedad de cafeterías de especialidad, sino que además tienen un café maravilloso con baristas muy profesionales y una gran diversidad en tipos de café, en métodos de preparación. Esto no me lo esperaba porque imaginaba que los polacos serían mucho más de té. Pensé que iba a ser más difícil conseguir un buen café colombiano, pero no es el caso.
Polonia tiene una gran escena en cuanto a cafés de especialidad. El siguiente choque es sobre los polacos y los saludos. En Colombia es muy normal y es tradición que tú digas buenos días a cualquier persona. Puedes decir buenos días a un completo desconocido en la calle. Sí, en Colombia siempre decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes. Por el contrario, los polacos son un poco específicos con esto y no están acostumbrados a saludar. Entonces sí, me ha costado un poco acostumbrarme a la idea de que los polacos son muy reservados y yo únicamente respondo al saludo cuando ellos me saludan primero. El siguiente choque cultural ha sido el español y los polacos. Me sorprendió ver cuántos polacos hablan español y no solo esto, lo bien que lo hablan. El español ha ganado popularidad en los últimos años como lengua extranjera en Polonia y de verdad se nota. Si hablas español en Polonia y piensas que nadie se va a enterar, especialmente si dices algo negativo, piénsatelo 2 veces porque seguramente hay un polaco que te está escuchando y está entendiendo todo lo que dices. Los polacos tienen una ventaja gigante y es que para ellos la fonética española es muy fácil. Además de que, aunque a simple vista no lo parezca, el español y el polaco tienen muchas palabras parecidas. El siguiente choque cultural ha sido la lengua polaca. Si ustedes creen que aprender español es difícil por el subjuntivo y los pasados, intenten aprender polaco. Las declinaciones son complicadísimas. Pero para mí, como hispanohablante, el problema real ha sido la pronunciación. Y la palabra que más me ha costado pronunciar es la palabra cosa. Voy a intentar pronunciarla. Es algo como rzecz. Ya ni mogę. Bien, ha llegado el momento de la anécdota divertida. Cuando llegué a Polonia y escuché por primera vez la canción 100 lat, me encantó. En muchos otros países tienen alguna otra versión de Happy Birthday, pero la canción polaca me pareció muy pegajosa y muy única. Por suerte, aprendí la canción rápidamente. Estaba muy orgullosa y la cantaba cada vez que tenía la ocasión. Hasta que un día, un colega se acercó a mí después de haber cantado la canción y me pidió que repitiera el coro. Yo, muy feliz y orgullosa de mostrar mis habilidades en polaco, canté 100 lat, nie żyje nam. En ese momento me di cuenta de que nada más y nada menos le estaba deseando la muerte al cumpleañero. Imagina mi cara de trágame tierra al pensar en todas las veces anteriores que había estado cantando mal esta canción. Y anécdotas como estas tengo por montones. Suscríbete y dale like si te gustaría ver más videos con contenidos de mis experiencias graciosas aprendiendo polaco. El último choque cultural que tuve en Polonia fue la digitalización. Sí, es verdad. Los polacos viven en el futuro. El país cuenta con excelentes plataformas para hacer trámites relacionados con bancos, impuestos, educación y salud. Todo está conectado con tu número de identificación personal y puedes hacer infinidad de trámites sin usar un solo trozo de papel. También es posible pagar con tarjeta en casi cualquier lado. Y gracias a un sistema de casilleros de paquetes, puedes enviar y recibir paquetes 24 horas los 7 días de las semanas. Todo lo puedo gracias a Blik e Impost que me fortalecen. Tal vez para los polacos esto parezca cosa de todos los días, pero para mí como colombiana estos fueron los aspectos que más me han impactado en mi tiempo viviendo en Polonia. Hemos llegado al final del video. Comenta cuál de estos choques te sorprendió más y cuál palabra polaca me recomiendas pronunciar para la próxima.
Suscríbete, dale me gusta y nos vemos en la próxima para seguir con más español en práctica. Chao, chao.